Vamos a escuchar primero a Roberto Román, lo presenta Patricia Conde, profesor y licenciado en Historia, especialista en análisis de inteligencia estratégica, diplomado en investigación criminal y seguridad integrada, ex asesor en tareas de archivos de investigación en el Tribunal Oral Criminal Federal número 1 entre 2009 y 2010, ex director nacional de inteligencia estratégica militar en el Ministerio de Defensa entre el 2014 y el 2015, y entre el 2019 y el 2021, y en Presidencia de la Nación de la República Argentina entre el 2021 y el 2023. También trabajador de ANSES desde 1999 y hasta la actualidad. Bueno, buenas tardes, Emilce. Gracias por tus palabras y por el llamado siempre a no perder la esperanza, la alegría y la fe. O la esperanza, la alegría y la fe. Y escuchaba atentamente tu presentación. Quería hacer una pregunta en un actor que es difícil abordar cuando trabajamos estas temáticas sobre la esperanza, la fe en el mundo de los trabajadores. Hacías mención a la existencia de una guerra que excede a Argentina, Latinoamérica, una guerra en partes, al cambio de las formas de hacer la guerra, las que entendemos las nuevas tecnologías o el uso de las nuevas tecnologías, incluso el desarrollo de la inteligencia artificial, y hacías una mención a Lewis en su trabajo sobre guerra de dioses, en cuanto a los enfrentamientos se terminan presentando como una guerra de ideologías y no realmente de Dios. Vemos en este escenario la aparición de actores que mencionaste directamente y otros que están explícitos, como pueden ser el poder político, las iglesias, los trabajadores y las organizaciones sociales, a las cuales va dirigido especialmente este trabajo o esta presentación, e incluso las empresas y las corporaciones. Y me gustaría que en este contexto, si es posible, ¿no? Con todo respeto, algunas reflexiones sobre un actor que tiene una relevancia o una importancia en este contexto, que pueden ser, que es en realidad las Fuerzas Armadas o Fuerzas de Seguridad, que en muchos de los casos o en los países de mayor desarrollo no son un actor relevante en lo que es la industria o el desarrollo de nuevas capacidades de destrucción en nuestro planeta. Y en base a algunas reflexiones con respecto a este actor, si también crees o hay un mensaje esperanzador con respecto a que existe otro rol de esa capacidad o esa fuerza del Estado para transformarse en una herramienta de preservación o cuidado de la casa común, como plantea en las distintas documentos el Papa Francisco, y donde Querida Amazonia hace un llamado especial a través de la región amazónica de lo que son las zonas más ricas en cuanto a recursos y diversidad humana en nuestro planeta. Simplemente por ahí si existe la posibilidad de hacer una reflexión con respecto a este actor en particular, su relación con la industria o el desarrollo de capacidades destructivas, y de qué manera este llamado a la esperanza o a la alegría de los pueblos, cómo entra de alguna manera en la reflexión, ¿no? de esta guerra de dioses o exterminio de los seres humanos por explicaciones o argumentaciones que tienen que ver con lo biológico y no con la fe, la esperanza o el desarrollo de la comunidad más. Bueno, muchas gracias, Roberto, un amigo. Hemos trabajado juntos justamente en el CELAM sobre este tema. Efectivamente, lo que muchos de nosotros pensamos es que una de las funciones de las Fuerzas Armadas de los países latinoamericanos es justamente cuidar las riquezas naturales. Pero esto surge de un trabajo del Vaticano que se hace en el Dicasterio de Desarrollo Humano Integral, que es la Comisión Post-COVID-19, se inicia durante la pandemia y ellos denuncian a través de equipos de investigación en todo el mundo que fueron colaborando semana a semana en esa información
de que hay 4 amenazas, lo que llaman la amenaza ecológica, la amenaza social, la amenaza, ahora no me acuerdo, pero la cuarta, que es la amenaza de seguridad, y es la que me interesa, porque dentro de la amenaza de seguridad habla de la amenaza de seguridad de los estados y la amenaza tecnológica y cibernética. Es decir, esta cuarta amenaza, la amenaza a los estados, y ahí se piensa que las Fuerzas Armadas deberían hacer un trabajo colaborativo y coordinado por regiones, justamente en defensa de las riquezas naturales que Dios da para cada continente, para que tengan una vida buena y en abundancia. Por supuesto, sin utilizar técnicas extractivistas, etcétera, pero tampoco sin que nuestras riquezas se conviertan en renta y se fuguen en divisas. Esto lo digo yo, no lo dice la Comisión Post-COVID-19, pero es importante ese trabajo colaborativo. Es importante contagiar, enamorar a nuestras Fuerzas Armadas en el cuidado de la casa común, que no es algo romántico, sino que tiene acciones concretas. Gracias. Sí, una sola pregunta para la coach. Emil, hacía mención a la problemática de las migraciones, de lo que es el corredor del Darién. ¿Qué reflexiones en cuanto, porque en términos generales es un tema en muchos espacios desconocido, ¿no? La cantidad de vidas humanas que se pierden dentro de ese corredor sin poderlas identificar y que en términos generales pierden la vida, ¿no? En la búsqueda de la libertad hacia el norte. ¿Cuál es tu mirada o cuáles son los trabajos o sobre qué ejes debiéramos poner la mirada para abordar la problemática de las migraciones en América Latina? Bueno, muchas gracias por esta pregunta. Yo colaboro justamente en el área de migraciones con el Dicasterio de Desarrollo Humano Integral y hace poco estuve visitando esos territorios en Centroamérica, estuve visitando las casas de los migrantes que coordinan la red escalabriniana, estuve en reunión con el Servicio Jesuita de Migraciones y tiré abajo un falso prejuicio que yo tenía de esto. Yo pensaba que las personas migran por falta de trabajo, por falta de oportunidades. Y cuando estuve ahí in situ, y luego de una película que nos mostraron acá en el Vaticano, creo que se llama El Capitán, vi que las personas no necesariamente migran porque tienen hambre o porque no tienen trabajo. El fenómeno migratorio es una cosa que excede quizás lo que los argentinos podamos pensar, porque Argentina y Brasil son 2 países donde los trabajadores no migran. Es muy difícil ver trabajadores argentinos o brasileros en el mundo. Vemos profesionales, pero no trabajadores. ¿Por qué? Porque son 2 países donde frente a la falta de trabajo, la población se organiza y hace reclamos a la política, o sea, pide políticas públicas, va por derechos sociales, hay una organización. ¿Por qué? Porque son países donde hubo un desarrollo industrial avanzado. Entonces hay en la memoria esta capacidad de organización y también la técnica de la organización. En los otros países no, entonces uno piensa que migran necesariamente porque tienen hambre. Pero lo que yo vi, curiosamente, es que la gente migra por un sueño. El caso de África, que la película que recomienda el Papa y el libro que él regala, son chicos que no la están pasando mal en África. Sin embargo, deciden migrar. ¿Por qué? Bueno, lo que me explicaron en Centroamérica es que cuando alguno de la familia migra al norte, no es exitoso, pero no cuenta el fracaso. Entonces, todo el mensaje que pasa a sus primitos, a sus hermanos, es que la está pasando bárbaro en el país donde decidió ir. Entonces, esto produce un sueño que en su propio contexto no tiene. Entonces empiezan a caminar por un sueño. Por supuesto que hay muchos que migran o por persecución política, porque hay distintos tipos de migración. Está la migración por persecución política, está la migración por desastres naturales y está la migración por problemas económicos. Pero resulta, y vi con asombro, que la gente se va detrás de un sueño. Se va detrás de un sueño porque alguien le propuso un sueño. Le hizo una promesa, como en la movilización bíblica. Van por una promesa. Y en el medio hay toda una organización mafiosa,
donde enrolan a los jóvenes en el trabajo de la droga, del narcotráfico, de la trata de personas, del robo de órganos, del negocio en el que se convirtió la carne humana que no tiene trabajo, ahora se convirtió en un negocio en sí misma. Los cuerpos valen si están encerrados, son un negocio. Entonces, todo este mundo vive de la captura de todos estos chicos jóvenes que se fueron por un sueño. Entonces, por eso digo, no es solamente la economía, no es solamente la economía, no hay alegría y no se puede vivir. El fin de la política es la felicidad del pueblo. Estos jóvenes se van porque no les estamos mostrando ningún proyecto que diga vamos para allá. Estamos todos divididos. Es casi demoníaco esto. Estamos todos aislados, estamos peleando entre nosotros, somos crédulos de cualquier cosa. Entonces, ahí es donde estamos fallando, donde nuestro mensaje de alegría, incluso evangélica, no está funcionando. Y esa es una de las causas de las migraciones que descubrí y de las que poco se habla. Pero ya el cine está mostrándolo. Por supuesto que encuentran el drama porque hay una comercialización de esos cuerpos.